el día de hoy, pero ya se encuentra la doctora Violeta Núñez Rodríguez y el flamantísimo director editorial de La Octava Digital, ya se encuentra con nosotros, así que pues Violeta Núñez, Jesús Escobar, muy buenos días, bienvenidos. Muy buenos días, Ernesto, Alberto, Jesús, un abrazote a los tres y a Héctor a la distancia también. Hola, hola, ¿cómo están todos y todas? Un gusto, como siempre. Qué bueno que están por acá, bienvenidos, gracias. Así es, pues gracias por acompañarnos. Y bueno, si les parece bien, mi querida Violeta, Jesús, vamos entrando en materia con los tres temas que nos propusimos el día de hoy, que es pues la resolución del Parlamento Europeo en materia de violaciones a derechos humanos y violencia contra periodistas y defensores de derechos humanos. El Parlamento Europeo pues emitió un comunicado, una resolución pues mayoritaria, abrumadoramente mayoritaria, haciendo una crítica fuertísima también al gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador en la materia de lo que le acabo de señalar, y el presidente pues ya respondió muy a lo López Obrador, con los guantes puestos y con una redacción, un comunicado que por ahí también tenemos la respuesta del presidente del gobierno de López Obrador al Parlamento, una respuesta en un tono también duro, y llamó la atención también pues el lenguaje, ¿no? Casi con muchísima informalidad, y pues si varios nos sorprendió un poco el tono de la respuesta, que por ahí la tenemos, Leonardo, la respuesta del gobierno. Si había alguna duda, algunos decían, no, pues será que sí es el oficial, el documento oficial o no es. No, pues el presidente López Obrador en la mañanera se encargó no solamente de confirmarlo, sino se aventó hasta el que luego se avienta. En fin, sorprendió muchísimo. Jesús Escobar, ¿qué decir? ¿Cuál es tu valoración pues de lo sucedido con el presidente? Fíjate que de entrada fue algo que nos tomó de sorpresa a todos, incluyendo al canciller, a Marcelo Ebrard Casaubon. Pudimos ya corroborar que no estaban enterados en Cancillería de esta medida. Incluso hoy por la mañana el presidente de la República reconoce que él se lo dictó a Jesús Ramírez. Y es que es un tema que tiene varias aristas, mi querido Ernesto y Violeta, Alberto. La primera de ellas me parece que tiene que ver de entrada con la política interna. ¿A qué me refiero? A que si Cancillería no sabía absolutamente nada, ¿cuál es el papel y el peso de Marcelo Ebrard Casaubon realmente en el gobierno? Es muy peligroso una disociación entre la presidencia de la República y la Cancillería cuando hablamos precisamente de política interna. Si Marcelo Ebrard Casaubon sabía algo y decidió hacerse a un lado, ¿qué peso tiene o cuál es el nivel de Marcelo Ebrard Casaubon para decidir no involucrarse y que aún así se le respete como tal esa decisión? Si Marcelo Ebrard Casaubon no tenía ni idea de lo que se iba a publicar, como nos han estado comentando fuentes de la Cancillería, entonces es una falta de respeto muy grande al canciller. Es hacerlo a un lado en un tema que le corresponde directamente. Y ojo, no es cualquier canciller, es un personaje que está señalado, que está ubicado entre los suspirantes a la silla del águila. Es un personaje que ya en otras ocasiones ha logrado sacar las papas del fuego al gobierno federal. Ahora, ¿qué le toca a Marcelo Ebrard Casaubon? Pues tiene dos. O puede simple y llanamente, como dirían las abuelitas, ¿no? Jugar al tío Lolo, ¿no? Quedarse callado, no decir absolutamente nada, dejar que esté el gobierno, el Palacio Nacional, Presidencia, la que defina el tono y que le dé seguimiento a esta discusión, o arreglar el asunto de manera discreta, de manera como se conoce, diplomática, ¿no? Apenas hace unos días, ayer, si no mal recuerdo, ustedes corríjanme, comenzó a arreglar este asunto con España, ¿no? Con la presencia de parlamentarios españoles, y me queda muy claro que Marcelo Ebrard Casaubon pues tiene mucho que pensar al interior del gobierno, mucho, pero mucho que pensar al interior del gobierno. El hecho de que se lo hayan brincado de esta manera tiene que hacerlo reflexionar en el sentido de cuál es la relación o respeto que existe hacia su trabajo particularmente. No me queda, a mí en lo personal me parece algo muy reprochable que no se le haya tomado en cuenta al canciller, si esto es que se confirma como tal,
para llevar a cabo una respuesta de esta naturaleza, de este tamaño. El segundo punto que yo le veo es que efectivamente, si hablamos de un tema diplomático, pues la respuesta se excede totalmente. No hay forma de defender esa respuesta. Se excede por donde se le vea. Es una respuesta dogmática, es una respuesta incluso con todo el respeto que me merecen las personas que la llevaron a cabo, con problemas de sintaxis. Esa es la realidad. Entonces, no parece hecha incluso en un momento dado por alguien profesional, por alguien que se dedica a ello, por alguien que se dedica a llevar a cabo. Y ojo, estamos hablando de una respuesta que se da al calor de un momento, pero estamos hablando de un gobierno, estamos hablando de un presidente, estamos hablando de una relación diplomática. No es algo con lo cual tú puedas responder con el estómago y lo primero que se te ocurra. Y esa es la impresión que da esta respuesta. Entonces me parece que también ahí hay un error por parte del gobierno federal. En Twitter yo hacía una encuesta, le preguntaba a la gente qué pensaba de la respuesta. Y hay muchas voces que dicen, es una respuesta digna, es una respuesta que por fin le dejen claro a los europeos que no somos tierra de conquista. Es una respuesta que demuestra que tenemos un gobierno que sabe defender nuestros derechos. Me parece que hay otra forma de hacerlo. Ahí me parece que el gobierno federal se equivoca. Y para concluir mi primera intervención sobre este tema, viene una tercera arista. Esto no quiere decir, ojo con esto, que no sea también cuestionable la actitud de varios parlamentarios europeos, y lo vinculo con los estadounidenses, que ahora resulta que están muy preocupados por la violencia en contra de los periodistas, ¿no? Cierto que ha habido parlamentarios, ha habido políticos europeos que han acogido a periodistas mexicanos, que han sido amenazados de muerte, como el caso de Anabel Hernández, el caso también de Daniel Izárraga en su momento, y otros más, que se han ido para Europa y han recibido apoyo por parte de ONGs europeas, por parte de representantes de parlamentos europeos, pero esos son la excepción. La gran mayoría de los parlamentarios de Europa, parlamentarias, así como los Estados Unidos, siempre les ha valido un pepino la violencia en contra de los periodistas. Nunca han salido en defensa de nosotros, nunca han salido en defensa de las reporteras, de las periodistas, de los periodistas de campo, jamás. Siempre han evadido ese tema o no se han atrevido a cuestionarlo, criticarlo de fondo en el sexenio de Calderón, donde hubo más muertes de periodistas, en el sexenio de Enrique Peña Nieto particularmente. Entonces sí me parece que junto con lo de Estados Unidos hay una enorme hipocresía y una doble moral por parte de los europeos y de los estadounidenses, sobre todo porque realmente se da en el marco de lo que hemos ya puesto sobre la mesa aquí en Momentum, que es la discusión de la reforma energética, de la reforma eléctrica, que para mí no puede ser sacada de contexto, sacada de toda esta mesa cuando se involucra a Estados Unidos y se involucra precisamente a Europa por los intereses de empresarios y de estos propios países que existen en el nuestro. Entonces me parece que es un tema con esas aristas, yo así lo veo, y con esas repercusiones, y habrá que esperar, por supuesto, desde mi óptica, cómo se va generando mayor el debate y cómo va impactando en cada uno de estos puntos. La doctora Elisa Godínez publicó un tuit ayer, doctora Violeta Núñez, que me parece que es, cuando lo vi dije, pues sí, yo coincido con respecto a esta respuesta del gobierno federal al posicionamiento del Parlamento Europeo. Ella publica, lo envía al chat de producción si lo quieren, si pueden retomarlo, si les parece conveniente. Ella publica el tuit así tan sencillo. O sea, sí, pero no así. Y me parece que pues, básicamente resume la confusión que hubo en aquellos momentos cuando se dio a conocer este comunicado y que el presidente López Obrador reconoció hace un rato en la conferencia de prensa matutina que efectivamente él lo escribió con el apoyo de Jesús Ramírez Cuevas, quien es el responsable de comunicación social, el vocero del gobierno de México, y otros personajes que iban viajando hacia Tapachula para la gira que tiene por el sureste, la frontera sur. Entonces a mí cuando escuché al presidente reconocer que él de su puño y letra escribió este comunicado, entendí el mensaje. Simple y sencillamente es una posición en la cual la Cancillería pues tendrá que asumir simplemente que el jefe del Ejecutivo mexicano, que es el jefe de la Cancillería, del canciller y el responsable del Estado mexicano, pues marca la política exterior y en este caso en específico, pues decidió el presidente que fuera de esta manera y explicó algunas razones, entre las cuales la sospecha de que la reacción del Parlamento Europeo tiene que ver con los intereses específicos de las grandes empresas productoras de energía y otras compañías extranjeras que se han visto afectadas por el gobierno del presidente López Obrador. Independientemente de la violencia contra periodistas que existe, que es real y que ha sido utilizada también como un ariete político, sobre todo para tratar de inflar las cifras y darle una espectacularidad que
no va tanto por allí, y concentrar la mirada en el presidente López Obrador y olvidar que los crímenes se cometen en los estados de la República y la primera responsabilidad es de las autoridades locales. ¿Cómo ve usted todo este nuevo incidente con este comunicado, doctora? Alberto, yo coincido con lo que comentas y también con lo que comentaba Jesús, y agregaría aquí algunas preguntas de por qué el Parlamento, primero, por qué el Parlamento se está pronunciando sobre México, ¿no? Dos, por qué en este momento, quién está detrás y cuáles son los intereses que se están aquí presentando para que en este contexto, ahí, y es en donde coincido mucho con Jesús, que estamos discutiendo un tema de gran trascendencia para el futuro de esta nación, que va a tener implicaciones por décadas y décadas, que es la reforma eléctrica, justo se abone o se agregue a toda esta oposición que ya ha habido. Estaba pensando ayer que leía y que escuchaba algunas de las intervenciones, pues elementos similares, ¿no?, que se habían vertido ya en esta publicación de The Economist. Y bueno, ayer escuchando a los parlamentarios, pues con estas afirmaciones durísimas, ¿no?, de que prácticamente pues esto era una situación que no se podía ya sostener así, que proceso, llamaban, ¿no?, la retórica populista de López Obrador, pues estaba perjudicando de una manera importante a la nación, y la situación de violencia pues que ya era insostenible, y bueno, prácticamente poniendo al presidente como un peligro. Y entonces se va constituyendo una narrativa que ahora viene desde el Parlamento, y por eso es importante ver quién está detrás, cuáles son las intenciones, por qué en este momento, y eso sería un primer tema que tenemos que resolver, ¿no? Yo me preguntaba el día de ayer, cuando, por ejemplo, se había pronunciado el Parlamento Europeo sobre la situación mexicana, sobre los acontecimientos mexicanos, y bueno, se ha pronunciado, lo que estaba leyendo, en otros momentos, por ejemplo, cuando surgió el movimiento del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, el Parlamento Europeo se pronunció en algunas ocasiones, pero no con ese tono, ¿no? Y otro, cuando fue lo de los estudiantes, los 43 estudiantes de Ayotzinapa, también se pronunció, pero con otras narrativas, de otra manera. Y bueno, ahorita insistiría yo ahí, escuchando a los parlamentarios, pues esta condena, de una manera abrumadora, ¿no? Fue una condena brutal, pasaba uno tras otro, y pareciera que estaban haciendo un juicio sumario, ¿no?, desde mi perspectiva, y bueno, insistiría aquí, ¿para qué y por qué? ¿Cuáles son las intenciones? Y ahí coincido mucho con Jesús en esto que estamos viviendo hoy día, y bueno, y rumbo también al proceso de transición pues electoral, que decimos el 24 está muy lejos, pero está muy cerca, y también en ese contexto, pues este Parlamento, desde mi lectura, pues está ya vislumbrando esta situación, lo tiene presente. Ahora, otro elemento es la respuesta que da ya la presidencia de la República, ¿no?, que ayer pues también yo leía que decían esto es un fake news, y yo decía, pues es toda lo que dice todos los días López Obrador, entonces ¿por qué va a ser una fake news si realmente pues es lo mismo, ¿no? O sea, señalamiento de la manía injerencista, ¿no?, de golpistas, de no seguir siendo una colonia, pues era el discurso de él, ¿no? Entonces yo decía, ¿por qué va a ser una fake news si realmente es el mismo discurso que escuchamos prácticamente de manera repetida, ¿no? Y que, bueno, también viendo algunas columnas hoy
en torno a esto, pues una de las cuestiones que señala la oposición es que López Obrador iba inmediatamente a decir que era una posición injerencista. Ellos hacen una crítica sobre eso, pero creo que sí, es una posición injerencista, porque el Parlamento Europeo se tiene que pronunciar sobre la política mexicana. O sea, ¿por qué? Cuando me parece que les falta, así como en algún momento hemos comentado aquí las cartas que han dirigido algunos funcionarios al gobierno de Estados Unidos, les falta parte de la realidad mexicana, ¿no? Conocer los entretelones, lo que se está viviendo aquí y que no está siendo considerado por el Parlamento Europeo. Pues yo concuerdo, ¿no?, con esto que decía López Obrador. No tienen todo el panorama de lo que tienen una parte, ¿no? Y entonces, pues esa es una situación que yo concuerdo. Quizá a lo mejor el modo no fue del todo, se pudo haber contestado lo mismo de otra manera, ¿no? Siendo más diplomáticos, a lo mejor diciendo, pues respetamos lo que están diciendo, pero pues no compartimos que se pronuncien en torno a nuestra realidad política, o sea, de otra manera, ¿no? Pero bueno, es un estilo del presidente, podemos compartirlo o no, pero desde mi lectura todo lo que dice en la respuesta es real, ¿no? Y bueno, pues el fondo muy bien ya lo comenta Jesús, ¿no? Esta idea de crear narrativas que vayan abonando a todo este discurso en contra, en parte, de la reforma eléctrica y del momento político que se avecina. Gracias, mi querida Violeta Núñez. Jesús, Escobar, Violeta y Alberto. Bueno, más allá de que podamos ahorita ampliar este tema, si les parece, y algo que no teníamos todavía programado, pero que, bueno, hay un periodista que está colaborando con Rompeviento eventualmente y que está en Ucrania. Y pues es un tema que también vamos a abordar, pero pues finalmente se puso ya en contacto desde allá y está en la posibilidad de estar con nosotros en un enlace hasta Ucrania en estos momentos. Así que si no les molesta y les parece bien, él es Manuel Ortiz, Manu Ortiz, además un gran amigo. Pues él ya está con nosotras y nosotros, así que si les parece, bueno, él está en Lviv, ahí en Ucrania, en la frontera ahí con Polonia y Eslovaquia. Por ahí tenemos también el mapa, Leonardo. Pero si fuéramos tan amable, Cristian, de darle entrada a Manu Ortiz, que se encuentra ahorita allá y que está haciendo la cobertura precisamente con respecto de los desplazados. Disculpen así la improvisación, Violeta, Jesús, pero bueno, pues pudimos contactarlo así de última hora y qué mejor que aprovecharlo al momento. Manu Ortiz, muy buenos días por acá, buenas tardes por allá, ¿cómo estás? ¿Cómo están? Bien, gracias. Bien, gracias. Buenos días por aquí, efectivamente, estamos en el horario invertido, pero un gusto saludarles. Gracias, pues bienvenido, Manuel, te saluda Alberto Nájar, bienvenido. Alberto, mucho gusto. Y está también la doctora Violeta Núñez Rodríguez y Jesús Escobar, también de la octava digital. Pues Manuel, platícanos en dónde estás ahorita en estos momentos, y pues me comentabas que estás haciendo la cobertura precisamente pues en los desalojos, en los traslados que está habiendo, en los refugiados que están saliendo de Ucrania. ¿Qué es lo que está sucediendo en estos momentos? Sí, Ernesto, bueno, primero quiero aclarar que no soy un especialista en el tema Rusia-Ucrania, quiero aclararlo porque de repente también ya empezaron a brotar por todos lados los especialistas y yo la verdad es que tengo más dudas que certezas en esto.
Me queda clarísimo que hay una invasión de Rusia, que hay una invasión desde mi punto de vista que no se puede justificar de ninguna manera. Me queda claro también los abusos que han cometido la Unión Europea, Estados Unidos, la OTAN, eso está punto y aparte. Lo que está sucediendo ahorita, me parece que no tiene ninguna justificación, eso es mi punto de vista. Estoy en el Lviv, en Ucrania. No sé si podemos pasar una presentación que te mandé y vamos viendo algunas fotos. Ajá. Bueno, estoy en el Lviv, que es una ciudad muy cercana a Polonia. De hecho, es donde he estado documentando la salida de refugiados. Es en donde yo me he especializado. Tengo unos casi 20 años siguiendo migrantes, refugiados en distintas partes del mundo. Con ya son 24 países que he estado siguiendo refugiados y migrantes. Ese es mi tema. Entonces, ahorita estoy ahí. El día de hoy hubieron 2 nuevos ataques, uno en Lutsk y el otro en esta ciudad, en Ivano. Esto llama la atención porque los ataques se habían concentrado en el este, es decir, lejanos a las fronteras Polonia y Rumania. Estos son los primeros ataques. De hecho, yo estaba acá cuando sonaron las alarmas, pero pues cuando estás en campo no sabes muy bien por qué están sonando, porque han sonado también sin ningún ataque. Podemos ir pasando las fotos y les cuento cuál es la trayectoria, la travesía que yo he visto de los refugiados. Esto que están viendo ahorita es la central de trenes de Lviv. Aquí llegan las personas de todas partes de Ucrania. Algunas personas hacen hasta 30 horas. Escogen el tren porque lo que me han contado es que es mucho más peligroso el carro. A veces toman el carro, algunas carreteras ya están destruidas, en otras ocasiones es peligroso, entonces toman tramos de tren, toman tramos de auto y así van. Ayer platiqué con una mujer que tardó 30 horas en llegar a Polonia. Entonces, ese es, digamos que llegan aquí, ahorita la estación está repleta de gente, ese es lo primero. La siguiente, por favor. Después entran abajo, que hay una especie de túnel, se forman las personas, están amontonadas, ahí los van enlistando, les van diciendo para dónde salen los autobuses. Hay autobuses que llevan a las distintas fronteras. En lo que va de la invasión han salido más de 2 millones de personas, la mitad de ellos, un poquitito más de la mitad han ido a Polonia. Entonces todos los días van estos autobuses a Polonia, enlistan a las personas, se esperan ahí en este corredor subterráneo y lo suben y van a la frontera con Polonia, que de aquí está un poquito más de como hora y media. La siguiente, esta es la llegada de los refugiados a la frontera con Polonia. Llegan caminando, el autobús los deja a unos metros, llegan caminando, después tienen una espera larga. Los puntos de revisión militares son muy tardados. Por ejemplo, yo he estado aquí, regresé a Polonia, otra vez volví para acá. Me ha tocado estar 6 horas, por ejemplo, en un punto de revisión militar. Y ahí estás esperando, no fotos, no nada, no preguntas, te están revisando en la computadora, en fin, hay, como es obvio, mucha tensión en estos puntos, entonces tienen a la gente esperando. La siguiente, por favor. Pues ahí están, la mayoría de las personas que llegan aquí, como ya sabemos, son mujeres, niños y ancianos. Los hombres se tienen que quedar a pelear. Entre los 18 y los 55 años se tienen que quedar a pelear. Muchas de estas mujeres con las que he platicado dicen que se quedarían a pelear si no fuera por sus hijos. Las mamás, algunas abuelas también se han quedado a pelear, a apoyar en lo que se pueda. Otras han salido. La siguiente, por favor.
Una vez que esperan, les estampan el pasaporte, les revisan los documentos. El proceso es tardado porque van uno por uno y aproximadamente cada media hora están llegando entre 70 a 80 personas. Entonces, pueden ver. Todo esto también hay que aclararlo, aunque aquí están acostumbrados a las bajas temperaturas, no necesariamente se aguantan esas temperaturas en exterior. Entonces, estas personas ya traen largos trayectos de caminata, estamos a bajo cero. Ayer estuvimos a 5 bajo cero, decían que por los vientos se sentía como a 8 bajo cero, ahorita estamos a 2 bajo cero, se siente como a 5 bajo cero, o sea, hay mucho, mucho frío. La siguiente. Hay, como les decía, hay bastantes adultos mayores. Si quieren, ya las vamos pasando y yo les voy contando que son todas estas imágenes son fotografías que he captado. Muchos niños, con sus juguetes, con lo que pueden. Una vez que llegan a Polonia, les digo, el trayecto es muy largo, pero una vez que llegan a Polonia, algo que se ha visto poco en los medios y que me parece muy importante de resaltar es que la población de Polonia, y me decía un polaco que regularmente están divididos por muchas razones, por política, por un montón de cosas, pero la población de Polonia, sin que medie el gobierno, sin que tenga que ver absolutamente nada el gobierno, ha salido, se han organizado por redes sociales y ha salido a darle de comer a los refugiados, a llevarles medicina, a llevarles cobijo. Entonces, hay un montón de lugares en donde se les recibe y como podemos ver aquí, las personas llegan con mucha hambre. Esta mujer que tiene cargando a la bebé es la persona que tardó 30 horas en camino con muy poca comida, entonces llegan, les dan comida, les digo, ni siquiera son organizaciones ya constituidas, son personas que se organizaron por Facebook. De hecho, yo he recibido mucha ayuda a través de Facebook, de grupos que que se va conectando, les digo que quiero ir a algún lugar y he llegado a lugares nada más así de aventón a través de redes sociales, ¿no? Ya. La siguiente, sí, si quieres ya. Sí, gracias Manuel. Pues si quieren, me gustaría pues también darle la palabra aquí a Violeta, a Jesús, Alberto, por supuesto, Claro, pero pues algunas preguntas que quieran hacerle también a Manuel. Alberto o Violeta, no sé si quieres. Adelante, doctora, por favor. Sí, pues muy interesante lo que nos presenta Manuel, gracias por compartirlo. Y bueno, estábamos aquí también por abordar el tema de China. Entonces, si tú nos pudieras compartir algo al respecto para nosotros, tú que estás desde allá y cómo lo estás mirando y cómo lo están analizando y viviendo, pues sería de gran importancia, ¿no? Sí, porque no sé cómo te están llegando cuando uno estás ahí, no sé cómo están llegando hoy las noticias, pero acá el tema de China pues es uno de los temas pues fuertísimos que están, porque el gobierno de Estados Unidos está presionando fuertísimo a China. No sé si estás actualizado ahí con esa información, Manu. Mira, eso es bien complicado en campo. De hecho, yo a veces le tengo que decir a los amigos que me informen sobre lo que está pasando así en lo macro, porque uno está en el terreno, a veces tengo internet, a veces no. En el asunto de China, lo he conversado con algunas personas aquí, así muy superficial, y antes, yo vivo en San Francisco, antes de venir para acá, incluso tuve conversación con algunos amigos chinos. Lo que sí sé es que hay mundos paralelos en esto de la información. A China le está llegando, dentro de China le está llegando una información y nosotros recibimos una en México y otra en Estados Unidos. En fin, lo que yo sé, me lo contó un amigo chino, es que él me decía que no había tal invasión, no había habido ataques a civiles. Y que las imágenes, de acuerdo a lo que él estaba viendo en medios de comunicación chinos, las imágenes eran en su mayoría montajes. Entonces, no estoy siguiendo la discusión de la cual estén hablando, pero lo que sí sé es que es todo un tema esto de cómo nos llega la información. Yo les cuento cómo me informo aquí mismo. Más que seguir medios de comunicación, yo sigo cuentas de redes sociales de colegas que están en campo, que están
en vivo, casi reportando. Entonces uno ya se va dando cuenta de quién sube qué. También aquí los mismos civiles están subiendo materiales. Entonces, independientemente, y uno puede ir cotejando lo que suben los periodistas y lo que sube la gente desde sus redes sociales, ¿no? Eso. Más allá no podría ir porque no estoy bien enterado. Fíjate que, Manuel, tocas un tema, y te saludo con mucho gusto, que se ha estado debatiendo muchísimo, no solamente de aquel lado, sino también de este lado. La famosa guerra informativa que rodea este conflicto entre Ucrania y Rusia, porque efectivamente tanto del gobierno de los Estados Unidos o los medios de comunicación de Estados Unidos aseguran ciertos temas que después aparecen en los medios rusos, el propio gobierno ruso, y lo niegan. Uno de los temas, por ejemplo, que se discutió mucho fue el tema del hospital materno infantil, en donde se aseguraba que era un hospital que había sido atacado por Rusia. Rusia dice, sí lleva a cabo la acción, pero porque había sido tomado por el batallón, tú me corriges, el batallón Azan, ¿está bien pronunciado? Es el batallón, bueno, ucraniano, ¿no? Que fue compuesto por neonazis y que había tomado precisamente ese hospital. El presidente de Ucrania había señalado que había niños y mujeres heridas después de este ataque ruso, pero jamás se presentaron las imágenes de esas niñas y mujeres. Entonces, ese es un tema, como bien señalas, muy interesante y de verdad que nos lleva a una nueva perspectiva sobre los conflictos. ¿Qué es lo que realmente está pasando y qué se está diciendo y qué nos está diciendo a través de medios de comunicación que de una u otra manera tienen intereses en cada uno de estos países? Porque de repente te topas, por ejemplo, con lo que dice RT, y RT, hay grandes periodistas, por supuesto, gente que en lo personal yo admiro mucho, pero que a final de cuentas tienes un interés. O hay gente en CNN que también tiene un interés por parte de Estados Unidos, a pesar de que este es un medio privado, ¿no? Y están jugando mucho con todo ello. Por eso es tan importante ahorita el consejo que tú das, que coincido plenamente con ello, seguir las cuentas de los reporteros, reporteras que están ahí, en campo, que están viviendo el día a día realmente y que te están contando lo que está sucediendo más allá de lo que están contando las grandes corporaciones o los grandes medios que de una u otra manera están matizando conforme a los intereses de cada parte, ¿no? Sí, totalmente. Lo que sí puedo decir es que lo de los ataques a civiles es real. Eso es real. Y Rusia lo está negando completamente. Hay una negación y yo veo desafortunadamente también incluso una negación de la invasión como tal. Existe, ¿no? Hay quien dice que no es una invasión, que no se está atacando civiles, y yo estoy aquí conversando con las personas que vienen de los lugares que han sido atacados y que no están politizados, no necesariamente están con el gobierno, ni nada más te dicen, mi ciudad fue atacada, los caminos por los que pasamos, que son caminos por donde van los civiles, han sido atacados, eso es real. Entonces, ahí sí, eso, ¿no? O sea, tal vez es que... Pero cuestionable, ¿no? En todos los sentidos. Como bien señalas, que sí hay ataques de una u otra manera a los civiles y que se niegan, o sea, que literal te dicen que no están existiendo cuando se están viendo, ¿no? Sí, lo que pasa es que hoy es muy fácil también decir no ocurrió, y como uno está lejos, pues quién sabe si ocurrió o no ocurrió, porque además sabemos del descrédito que tienen las corporaciones informativas tanto en los Estados Unidos como en Europa. Entonces, por otro lado, también Rusia yo creo que aprovecha eso, el discurso oficial de Rusia aprovecha eso y le parece también muy fácil sembrar este tipo de falsedades, es decir, que no están atacando a civiles. Aquí cualquiera sabe, y te digo, no es un asunto de que la gente quiera venderte la idea, la gente no te tiene por qué mentir, están llegando de los trenes y te cuentan de dónde vienen, qué poblaciones han sido atacadas y coinciden. Además, es muy fácil hacer esa tarea, digo, porque están lo que presentan las corporaciones, pero además lo que están subiendo los civiles con sus celulares, y coinciden muchas cosas. O sea, sí hay un ataque, esta invasión sí definitivamente no solamente le está pegando a objetivos militares, sino definitivamente tiene, una de las intenciones es sembrar terror en la población. Pues tanto terror que están saliendo. Aquí, ahorita donde estoy, digo, las estaciones de tren están repletas, se siente el miedo, a pesar de que parece inverosímil que los ataques lleguen hasta acá. Bueno, ya tuvimos hoy 2 muy cerca. De repente aquí se siente como que tiembla el suelo y la verdad es que no sabe si es normal o no. Hay muchos tanques en la calle, hay camiones inmensos, creo que eso puede hacer,
pero pues ya la paranoia está fuerte. Pero lo que sí me parece es que parte de la estrategia militar es sembrar ese terror atacando objetivos civiles. Eso es real. Perdón. Adelante, doctora, adelante. Sí, nada más una pregunta porque ya les había compartido que me tengo que ir hoy temprano y me interesaría mucho la opinión de Manuel, así que perdón por abusar otra vez, ya sé que acabo de preguntar. De esto, Manuel, que se ha estado difundiendo en torno a esta treintena que manejan ellos de laboratorios químicos con armas químicas que Estados Unidos está desplegando en Ucrania. ¿Ustedes qué saben, ¿no? Que es una denuncia que hace Rusia. ¿Ustedes qué saben ahí en terreno, Manuel? Gracias. No sabría decirte. Hoy una persona en la mañana me dijo que uno de los ataques fue a un laboratorio, pero a un laboratorio no me dijo exactamente y la verdad no tengo la información para corroborar eso. No sé, sí. Entonces no se habla de eso así en... Sí se habla, pero vamos, yo ahorita no tengo los elementos para decir esto es real o no es real. Yo, a veces a mí me cuesta mucho trabajo. Hay zonas donde tengo internet, hay zonas donde no tengo internet y ya cada que tengo internet lo primero que hago es revisar cuentas que voy siguiendo. Entonces, la verdad es que en campo cuesta trabajo, ¿no? Pero son temas que desde luego hay que analizar. Como ya bien decían, yo creo que uno de los grandes temas ahorita es cómo nos llega la información, quién está aprovechándose de quién está jalando la narrativa para un lado y quién está jalando para otro lado, ¿no? Oye, Manuel, y antes, por ejemplo, de que iniciara esta invasión de Rusia a Ucrania, mucho se discutió, sobre todo a raíz de lo que declara el propio Vladimir Putin para llevar a cabo esta medida, cuando habla de la desnazificación. Antes de este conflicto, ¿había una fuerte presencia nazi en Ucrania? ¿Realmente había una influencia como tal de este batallón precisamente que se maneja, de su líder? Históricamente ha habido este vínculo entre Ucrania, entre un sector de Ucrania y el nazismo. ¿Permeaba en Ucrania realmente esa ideología nazi fuerte? ¿Estaba realmente con esa presencia? Esa es a mí me parece, es mi opinión, digo, ni siquiera me crean, eso hay que analizar lo que diga mucha gente. A mí me parece que ese es uno de los grandes pretextos. Toda guerra necesita ser justificada. La guerra de Bush tenía que ser a fuerza justificada y le movió por donde sea. Y ahí estuvimos denunciándola, ahí estuvimos protestando cuando se tuvo que protestar y denunciar. A mí me parece que lo que está sucediendo ahorita es muy parecido. O sea, Rusia le está jugando a como le jugó Bush en ese entonces. Lo de los nazis, hay grupos nazis en Ucrania como los hay en toda Europa y los hay en Rusia. Lo que yo te puedo decir de lo que he visto es que estos grupos nazis, no representan al gobierno actual, y ojo, no estoy defendiendo al gobierno actual, la mayoría de las personas con las que yo he platicado ni siquiera tienen simpatía por el gobierno actual, o sea, no es como se presenta afuera que nuestro gran líder, no, están muy separadas del gobierno, a algunos les gusta, a algunos no, pero a mí me parece que no representa al gobierno actual. De hecho, el gobierno actual es mucho más judío y en este sentido tendrían conflictos hasta ideológicos ahí. Claro que Putin presentó la amenaza nazi como una gran excusa que se vende muy bien. Creo que se vende tan bien que muchos colegas, incluso yo he visto por ahí que lo repiten en redes sociales, a mí me parece penoso que lo repitan. Yo he consultado con mucha gente, con especialistas, con no especialistas, con las personas acá. Oye, ¿qué has sabido de los grupos? Pues te dicen que sí hay efectivamente grupos, pero no eran a nivel de poner en riesgo la seguridad de Rusia, ¿no? Es como si tú decidieras ahorita atacar a Alemania porque hay neonazis. Pues sí los hay, ¿no? Sí los hay en Rusia. O sea, pues para no ir muy lejos, hay neonazis en Rusia, ¿no? A mí me parece que no justifica esto de los neonazis, la invasión que estamos viendo y la tragedia que estamos viendo. Manuel, la ACNUR habla de 2,5 millones de refugiados y otros 2 millones de desplazados. Esperan 4 millones más o menos de gente que tenga que salir de Ucrania. ¿Cuál es el destino? ¿A dónde se están moviendo? No sé si la Unión Europea ha establecido algún corredor, alguna estrategia, una operación para llevarlos, alejarlos de la zona de conflicto. ¿Se van a quedar en las zonas fronterizas?
Cuéntanos un poco de esto y algunos, perdona, pero es que en la audiencia también hay preguntas sobre este tema y uno que me llamó la atención porque inclusive, no sé si se forme parte o no de la estrategia de publicidad, pero pues se ha hecho énfasis en las personas de Ucrania que viajan con sus animales de compañía. Y esto, hay quien pregunta, bueno, ¿y para ellos qué, no? O sea, es como ese detallito que a lo mejor de una u otra forma también serviría para darle un cariz humanitario a la ayuda al refugio o moverle a la lágrima fácil de decir, miren, hasta los perros se ven afectados por la guerra, Manuel. Sí, entiendo ese planteamiento. Yo en lo personal te digo, a mí incluso ese es el tipo de cosas que me mueven, ¿no? Me critiquen o no, a mí me mueve. Sí, yo no les mostré fotografías de eso, pero yo tengo muchas fotografías de personas cargando a sus mascotas. Me dijeron que si quería ir a una zona más o menos cercana de aquí, donde una chica está intentando sacar todo un albergue de perros que crearon en el momento, porque también hay perros así en las calles, porque los dueños se fueron y los dejaron. Y otras personas incluso están adoptando. Hoy en la mañana vi a un tipo que traía un perro, le digo, ¿es tu perro? Y me dice, no, la dueña no se lo pudo llevar y ya es mío. Y estábamos ahí jugando que cuál iba a ser el nombre del perro. Ahora, ese es punto y aparte. Eso es real también. Aquí hay mucha gente con sus mascotas. O sea, si estuviera uno aquí, te llama la atención y yo como fotógrafo es de las cosas que voy a fotografiar, aunque no les mandé esas fotos. Las rutas. Yo creo que Europa no estaba preparada. Los polacos, y repito, no es un asunto de propaganda, lo estoy viendo. Yo estoy viajando, o parte de este viaje lo hice con un colega mexicano, Narciso Contreras, que es un fotógrafo de guerra. Él se va a ir a cubrir los enfrentamientos, cosa que yo no cubro. Hemos coincidido en algunas partes de este viaje. A los dos nos llamó de igual manera la atención esta masificación de la ayuda por la población civil, no por el gobierno. Y los jóvenes te lo aclaran, aquí no tiene nada que ver el gobierno, o sea, no es una publicidad de los medios de comunicación o del gobierno. Ahora, ¿para dónde van? Están llegando a Polonia y obvio no se pueden quedar ahí. Los pocos albergues que hay están llenos. Mucha gente, no sé si está saliendo en los medios, no lo logro ver, pero mucha gente está abriendo sus casas y te abren la sala, ahí te puedes quedar y entonces empiezan a recibir 2, 3, 4. Yo el día de ayer dormí en un departamento en Polonia que nos prestaron y con otras personas, y he dormido en albergues y he dormido así, pero no va a ser suficiente. O sea, muchas se quieren ir a Alemania por una política que parece que es más favorable a las personas que están saliendo, algunas a los Estados Unidos, pocas. Yo he escuchado muy pocas personas que quieren ir a los Estados Unidos. Otras personas están esperando porque creen que en 3 meses se va a resolver el asunto y van a regresar. Entonces, que quieren mantener nada más afuerita de Ucrania, en donde sea, y van a regresar. Incluso muchos dejaron los autos cerca de la frontera, los que pudieron, para regresar. Ya. Pero de que quieren regresar, eso, nadie me ha dicho yo no regreso a Ucrania. Pues eso es seguro. Incluso si se fueran a Alemania, a Estados Unidos, a donde sea, ¿no? Eso es. Micrófono, Ernesto, tu micrófono. Oye, Manuel, hace un rato que decías, los hombres se tuvieron que quedar. Se están desplazando las personas de la tercera edad, ancianos, ancianas y niñas y niños. Entonces, mi pregunta es, cuando dices se tuvieron que quedar, ¿es obligatorio o son decisiones personales, por un lado? Y por el otro, si se quedan para apoyar, pues tendrían que tener armas. Y estoy suponiendo que la mayoría es población que no tiene armas, y no sé entonces ahí si el gobierno de Ucrania está proveyendo de armas a los hombres que decidieron quedarse o que obligatoriamente tienen que quedarse. ¿Qué decir al respecto? Yo creo que es obligatorio voluntario. O sea, si es obligatorio, te digo, a la entrada, a la salida de Ucrania, el ejército ucraniano les está sellando. Entonces tienen 2 sellos, el de Ucrania y el de Polonia, en el caso de Polonia. Pero yo he visto a personas
a ucranianos entrar, casi la mayoría quieren salir. Yo he visto a ucranianos hacer fila en la entrada para ir a pelear. Como que hay un sentimiento también de que hay que pelear. Incluso yo he escuchado a mamás que dicen, voy a ir a dejar a mis hijos a Polonia y voy a regresar a pelear con mi esposo. Eso es real. ¿Cómo van a pelear? Ese es otro asunto. Yo sé que se están entrenando milicias ciudadanas, que muchos no van a tener armas, y te diría que hay otro tipo de armas. Hoy, por ejemplo, hoy en la mañana me enteré, que están utilizando drones, o sea, están entrando drones que están donando en Europa, y los drones los están ocupando para ver desde arriba si vienen tanques, si no vienen tanques, e informarle al ejército. O sea, parte de los que se quedan a pelear, la pelea consiste también en informar. Binoculares, drones, en fin. Eso es hasta donde yo he visto, pero sí hay un entrenamiento. De hecho, el papá de esta mujer que les mostré ahorita en la foto, que tenía la bebé, me dijo que nunca ha tocado un arma y que hasta antes de venir le dieron una especie de curso ahí en unas horas, y tiene un arma. ¿Quién se la dio? No te sabe decir, pero tiene un arma. En las conversaciones, Manuel, con población ucraniana, pues acá en México, en Estados Unidos también en cierta medida, pero en México y en otros países se ha hablado mucho de estos grupos neonazis que hay en Ucrania. ¿Comenta algo la gente al respecto sobre ese tipo de grupos? Sí, te decía que nadie niega los grupos neonazis. Que los grupos neonazis eran la amenaza para Rusia, como lo planteó Putin, esa es una gran mentira. O sea, sí hay grupos neonazis, y los hay, te digo, los hay en Rusia, los hay en Alemania, los hay en España. Lo que yo he escuchado aquí es que sí hay grupos pequeños, pero con los cuales la misma población ha tenido conflictos. Rusia está queriendo vender, y creo que algunos se lo han comprado muy bien, que estos grupos neonazis tenían sometidos a una parte de la población rusa. Yo lo que he platicado con la gente, y no solo con la gente, digo, yo no soy especialista y ahí no me crean mucho, búsquenle, pero con lo que he platicado con especialistas de distintas posturas, es que eso es parte de una narrativa, de una propaganda que se ha generado con mucha eficacia desde el lado de Putin, sin negar que existen, sin negar que han cometido abusos. O sea, no era suficiente, no le da a Putin, digamos, estos grupos neonazis para llegar y hacer una invasión como la que estamos viendo en estos momentos, ¿no? Ya. Jesús. No, adelante, Jesús, adelante. No, únicamente preguntarte, ya mencionaba mi querido Alberto, el tema de los migrantes, este tema que tocas, mi querido Manuel, y que sin duda alguna nos puede a muchos, que es el tema, por supuesto, de las mascotas. Los desplazados es un tema que también estabas mencionando. Y caray, las imágenes de una guerra, tú estás ahí, de una invasión, como se quiere ir definiendo cada una de sus partes, pero al final de cuentas es un conflicto bélico que acaba con la vida de muchas personas de una u otra manera. Hemos tenido la oportunidad de platicar con mexicanos, con mexicanas que han salido de Ucrania, con ucranianos también, con rusos también que están de aquel lado, y te describen de verdad una historia que difícilmente de este lado la podemos llegar a dimensionar o la podemos llegar a comprender. Uno, porque obviamente se politiza, otras veces se mediatiza, pero caray, me imagino que este tipo de imágenes, ahorita lo mencioné, me quedé muy pensativo de cómo hay gente que a pesar de la tragedia, y no quiero romantizar ni mucho menos, pero que a pesar de esta tragedia, es capaz todavía de decir, yo cuido un perro, yo agarro un perro y lo adopto, ¿no? Y me lo llevo porque pobre, o sea, porque al final de cuentas es un ser sintiente y también está recibiendo este tipo de impacto. Entonces, me parece que de nuevo nos topamos con una realidad en donde este tipo de conflictos, por un lado a nivel político, saca lo peor en todos los sentidos, pero a nivel humano, a nivel de tierra, digámoslo así, saca muchas veces lo mejor de las personas, ¿no? Ya, estoy completamente de acuerdo. De hecho, este tipo de eventualidad nos hace pensar que la humanidad es lo peor. Yo sigo pensando, a lo mejor desde el lado muy romántico, que no necesariamente. O sea, efectivamente, los momentos de guerra estamos viendo algo atroz. Para mí, injustificable,
pero la solidaridad también existe. También no es noticia, ¿no? Más allá de las fotos con los perritos, la solidaridad no es noticia, no vende, vamos, pero existe. Y esto no solo ha pasado en esta guerra, sino ha pasado en muchos otros momentos en la historia de la humanidad. Es muy, muy importante que rescatemos esa parte. Si no tuviéramos esa parte, la verdad es que se pierde toda la esencia humana, la esperanza. Y hay que decirlo también, me ha tocado ver en momentos muy duros donde alguien puede estar llorando y de repente puede estar riendo con otras personas que se encuentra. Eso es real, también eso es parte de un conflicto de esta naturaleza. Somos humanos y tenemos digamos, esa parte solidaria que yo todavía la sigo viendo aquí muy fuerte. Manuel, incluso entre rusos y ucranianos, qué bueno que lo mencionaste aquí. Este es un conflicto, desde mi punto de vista, no es un conflicto entre los rusos y los ucranianos como tal, como también se nos ha querido vender. A mí me parece que como la mayoría de las guerras, este es un conflicto de hombres poderosos. Yo creo que la población se encuentra. Hoy platiqué con una rusa y estaba con unos refugiados ucranianos. Bueno, estaban hablando de los lazos, más allá de lo que nos quiera vender la propaganda, de las enemistades que tienen. Ellos hablaban de que sí existen algunas, pero que también tienen muchos lazos, ¿no? Las protestas, por ejemplo, en Rusia, que también se han querido descalificar, no sé, alguien allá en México me dijo, las protestas en Rusia son como las de Frena. Y le dije, no, ahí sí te equivocas, las de Frena estaban vacías las casas de campaña, ahí no había nada, ahí no había protesta. En Rusia hay otra cosa, hay un descontento también social, incluso con personas que pueden tener simpatía con Putin. Yo creo que hay cierto descontento que lo vamos a ir viendo, ¿no? En la medida que no pueda justificar la invasión, y como no la justificó Bush para tenerlo en esas dimensiones, ¿no? Ya, oye Manuel, y con los ucranianos también, ¿cuál es la percepción que tienen de su gobierno? Mira, es difícil hablar con ellos de eso en este momento por dos cosas. Una, el idioma es una barrera. Yo me he estado moviendo en inglés, con algunos que hablan en inglés, con algunos que me han hecho de intérpretes, así le hacemos. Otro es, pues a través de la fotografía uno hace mucha comunicación no verbal, pero no te da, pues entonces para entender eso más a profundidad. Y cuando me he sentado con alguien en una mesa a comer, a conversar, y les he querido sacar el tema, le dan la vuelta. Me han dicho, yo no tengo simpatía con el gobierno, en este momento creo que su labor es defender al país. O sea, creo que incluso si alguien tuviera antipatía con el gobierno actual, en este momento lo va a apoyar, como pasa en los momentos de guerra, ¿no? Un enemigo en común genera unidad, incluso con aquellos con los cuales no coincides. Entonces, una mujer me dijo, le pregunté justamente, ¿qué opinas tú de tu gobierno? Cuando le quise sacar también el asunto de los neonazis. Me dijo, yo nunca he apoyado al gobierno y ahorita espero que el gobierno triunfe por el momento. Claro. Sí. Es lo que te quería preguntar, si en tu experiencia en la cobertura en zonas, no sé si tengas más experiencia en conflictos, supongo que sí, armados, Manuel. ¿Cuál es la diferencia? A ver, lo plantearíamos entonces de esta manera. Muchos de los migrantes en el mundo salen de sus países también por conflictos armados, por la violencia. ¿Qué diferencias encuentras tú en tu experiencia con lo que ahora mismo estás viviendo en la frontera en Polonia y Ucrania? ¿Se puede hablar de algo distinto? ¿Se puede hablar de que es lo mismo? ¿Cómo lo ves tú? Está complicada tu pregunta, querido Alberto. Mira, primero, no me quiero vender como un fotógrafo de guerra, no lo soy, no cubro guerras, no cubro conflictos, pues tanto que tengo unos colegas que me quieren llevar a otra zona de combates, y no soy ese tipo de periodista, de documentalista, en fin, no tengo experiencia cubriendo. Me he metido a algunas zonas porque, siguiendo el tema de los migrantes y refugiados, a veces he tenido que estar, como ahorita, en zonas que tienen ciertos conflictos. Por ejemplo, me tocó, recordarán, después de los atentados
en París, en el Bataclan, me parece. Yo me trasladé para allá y en lugar de concentrarme en lo que estaba sucediendo en París, me fui a un lugar que ya desapareció, que se llamaba La Jungla, que era un campo de refugiados, y me concentré en un trabajo con los refugiados sirios. Entonces, he ido haciendo el seguimiento de los sirios. No te sabría decir así, creo que no tengo los suficientes elementos para todavía ahorita para analizar lo que me estás diciendo, cuáles son las similitudes, las diferencias. Yo encuentro muchas similitudes como este asunto de la solidaridad. Ahorita que venía en el auto, venía con una mujer que ya había salido de Ucrania y regresó por unos documentos. No entendí bien qué documentos, hablaba bien inglés, pero ya a veces si no te explican con detalle, yo no me meto más. Y me decía que le había sorprendido toda la ayuda que había recibido en el camino y hablamos un poquito de los sirios. Le conté que la vez que me quedé con los sirios, igual dormí con ellos y todo, no me di cuenta a la hora que me cambiaron una colchoneta que se la quitaron ellos y me la pusieron a mí. O sea, en estos momentos, pero eso no nada más creo que es desplazados, la humanidad cuando pasa momentos muy duros, generamos también esos lazos muy, muy fuertes de solidaridad. Eso es lo que estoy viendo a grandes rasgos. Algo que hueles, que lo sientes aquí, pues cuando tú estás aquí dentro de Ucrania hay silencio. La gente camina en silencio, se hablan poco entre ellos, hay una tensión, hay miedo. Del otro lado, ya en Polonia, la gente empieza a hablar. De hecho, tengo grabaciones allá, de audio nada más, y tengo grabaciones aquí. Allá la gente está conversando. Aquí se camina en silencio. O sea, aquí van las masas en silencio. Además se ven unos a otros. Está la tensión. Una vez que sales, yo creo que está la liberación. Y eso es lo que también me han contado los sirios. Una vez que salen de Siria, tienen muchos deseos de conversar. No sé si contesté tu pregunta, querido Alberto. Le di muchas vueltas. A lo mejor no tengo todavía los elementos. Gracias. No, gracias. Pues Manuel Ortiz, pues mucha suerte y qué bueno que andas por allá. Pues así, aunque usted escucha a Manuel, dice, pues yo no soy corresponsal de guerra, yo no soy esto otro y tampoco soy esto otro, pues sí ha estado también en varios campos de batalla, incluyendo el de Bolivia, cuando fue el golpe de Estado, y ha hecho unos trabajos fotográficos y unos documentales invaluables. Es un trabajo periodístico de alto vuelo. Así que nos da muchísimo gusto, Manuel, que nos hayas tomado la llamada, que también, pues Global Exchange también apoyó, está colaborando con Global Exchange, está colaborando con algunos otros medios y con Rompeviento. Así que, pues Manuel, te mandamos un fuerte y fraterno abrazo y pues si no te molesta, ahí te vamos a seguir enlazando de vez en vez cada que te sea posible. Con mucho gusto a la hora que ustedes quieran. Gracias. Les mando un muy fuerte abrazo. Gracias, hasta pronto. Gracias, cuídate, suerte. Pues bueno, escucharon a Manuel Ortiz, un enlace hasta Kiev, allá en la frontera de Ucrania con Polonia, y que se anda brincando de un país a otro, y que está documentando, que además me gusta mucho el trabajo de Manuel porque es muy, muy franco, muy honesto, y no se vende como experto en nada, ¿no? Sino en lo que está documentando en campo. ¿Recuerda usted pues estas conductas y comportamientos de la directora de Notimex, San Juana Martínez? Bueno, pues este hombre que acaba usted de escuchar, por si no lo ubica, es Manuel Ortiz. Él llevaba toda la parte internacional de Notimex. Él fue invitado por San Juana Martínez y como se negó a hacer actos que consideraba indebidos por parte de la directora para lastimar a otra gente, pues le declaró la guerra. Entonces San Juana Martínez dirigía el área de fotografía en la Universidad Nacional Autónoma de México, en la UNAM. Él le tocaba coordinar, no recuerdo el departamento cómo se llama, pero le tocaba coordinar. Era maestro de ahí, titular, además, y como cuando se les invitó a los que estaban entrando con la administración del presidente López Obrador,
pues Manuel Ortiz, pues se le dijo que no podía estar en 2 trabajos, que tenía que renunciar a uno, y renunció a su plaza en la UNAM para entrar a Notimex, y después pues se vio en esta situación. Fue una de las víctimas de San Juana Martínez, fue una de las personas que a él, a su esposa y a su hijito fueron acosados por el grupo de San Juana, fotografías también pues muy lamentables, usando a la familia de Manuel ahí, cargando al niño. Había algunas imágenes que de verdad penosas y lamentables que usó la directora San Juana Martínez. El acoso, aún después de haber salido contra Manuel y su familia, no paró. Cuando quiso regresar a la UNAM, pues San Juana Martínez, y esa carta se hizo pública, San Juana Martínez mandó una carta al rector pidiendo que no se le recontratara. Bueno, pues es Manuel Ortiz, que como el acoso no paró, se vio obligado a irse fuera del país, se fue a vivir a Estados Unidos. Hace unos días que tuvimos la entrevista con Jesús Ramírez, le comentábamos que San Juana también mandó cartas a las organizaciones en Estados Unidos para que tampoco contrataran a Manuel Ortiz. Y ahí está, ahí lo ve usted a este brillante periodista haciendo su trabajo, rehaciendo su vida en otro país, en otra circunstancia. Pues son de esas historias tremendas. Jesús, ¿qué opinas? Pues mira, simple y llanamente confirma lo que hemos comentado ya en otras ocasiones, ¿no? Me parece que San Juana Martínez tiene un historial bastante, pero bastante negro, bastante cuestionable, y seguimos preguntándonos hasta cuándo seguirá ahí, hasta cuándo seguirá manejando tanto dinero, hasta cuándo seguirá manejándose de esta forma, ¿no? Y hay historias como la que bien señalas en el caso de Manuel y otros más, ¿no? Que abiertamente han dicho que fueron víctimas de esta persecución, que fueron víctimas de este espionaje. Y caray, o sea, muchas veces a mí lo que me sorprende es cómo podemos caer en la defensa por dogma, en la defensa por simpatía o antipatía, ¿no? De un personaje más allá de lo que es correcto o es incorrecto. San Juana Martínez es un personaje incorrecto, así de claro, que ha llevado a cabo actos que no son ni deben de ser soportados o tolerados, ni por un gremio, ni por un gobierno, ni por una sociedad, sea simpatizante o no sea simpatizante de la Cuarta Transformación. Entonces me parece que ahí sí, insisto, la gran pregunta es ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo se va a mantener una persona que hay varios casos, varios testimonios, varios señalamientos, ya citabas tú el de Manuel, que abiertamente hablan del tipo de funcionaria en que se convirtió, del tipo de persona en que se convirtió, ¿no? Pues sí. Así era, así. Sí, es que yo soy más joven que tú, Najar, entonces... No, ¿qué pasó? Tampoco. No, mira, sí, es lamentable, ¿no? Qué lástima. Fíjate nada más, tenemos un enlace con una persona que se la está rifando, un periodista que se la está rifando en una zona que por más que parezca estar más o menos en un área de cierta protección humanitaria, porque es una zona de llegada de refugiados, en una guerra, y cuando se empiezan a perder las proporciones, no paran en mientes. O sea, ahí la posibilidad de que algo ocurra siempre está allí presente. Entonces, pues fíjate nada más qué coincidencia qué coincidencia, para no poner adjetivos, que una persona que enfrentó una guerra y que, pues, no sé si te puedo llamar que la perdió o no, pero que enfrentó una guerra de esta naturaleza como la que le tocó vivir con el acoso de esta polémica funcionaria que como es San Juana Martínez, pues está ahora demostrando justamente el valor, lo que pudo haber aportado a una agencia de noticias del Estado, como si se hubiera concretado la aspiración y el objetivo inicial del gobierno de transición, cuando la presidencia, cuando el presidente López Obrador era todavía presidente electo, esa idea que se tenía de convertir a la Agencia de Noticias del Estado en un ente de ejemplar en América Latina. Y miren lo que se convirtió en un ejemplo, efectivamente, pero de lo malo, de lo negativo, de hasta dónde puede llegar la necesidad de mantener allí, por quién sabe qué razones, a alguien que a todas luces es la persona menos adecuada para estar en la función pública y mucho menos en un área como es la Agencia de Noticias del Estado, Notimex.
Pues sí, y me parecía importante cerrar colocando pues estas ironías de la vida, ¿no? Que finalmente en nuestro gremio periodístico, en el trabajo que nos toca desarrollar, pues uno siempre va siguiendo hilos, atando cabos o desatando según sea el caso. Y, pues como uno vacilando, ¿no? Y dices, bueno, pues este hombre tan esperanzado, yo recuerdo a Manuel pues tan emocionado, entusiasmado de la llegada de López Obrador al gobierno, el triunfo de la elección, al grado de dejar, ¿no? Pues era trabajador de planta de la UNAM, renunció a su plaza, y esperanzado, porque dicen, bueno, es que no puedes estar en dos trabajos, la política del gobierno del presidente López Obrador, pues renuncia a la UNAM, entra a Notimex y en unos pocos meses empieza la pesadilla y no solamente él, su esposa, su hijo, se ve obligado a irse fuera de México, se va a Estados Unidos, un año muy difícil que pasó con unas situaciones complicadas, tratando de rehacerse la vida, y ahí lo vemos otra vez rehaciéndose Manuel Ortiz, haciendo lo que sabe hacer, lo que le gusta. Así que pues le mandamos un abrazo a Manuel ahí donde anda, y pues Jesús, te queremos agradecer, gracias por acompañarnos otra vez. La doctora se tuvo que ir antes también, que está participando en un foro y le tocaba su intervención a las 10:50 de la mañana, así que por eso se tuvo que retirar. Pero Jesús, te mandamos un fuerte abrazo y seguimos al habla. No, hombre, muchas gracias a ustedes, por supuesto, y claro, nos vemos la próxima semana. Y bueno, solamente comentar lo que decíamos del Parlamento Europeo, que tanto se quejan de la violencia contra los periodistas en México, y coincido con Violeta, con una postura injerencista, pues ahí está el caso Assange, ¿no? Si quieren ponerse a defender periodistas, pues que empiecen por casa, ¿no? Que dejen de estar de hipócritas tratando de defender a un gremio de este lado cuando no han hecho algo por algo tan simbólico como es ese caso, y ni hablar de los Estados Unidos tan preocupados también por ello, ¿no? Bien por el cierre, Jesús. Un fuerte abrazo. Ay. Hasta pronto. Hasta luego, cuídate, chao.